hable a tu pueblo. Y pues créanme que estaba pensando y pensando y recordando de todo lo que he leído, todos los libros y todo aquello que también en su tiempo Dios me ha hablado. Y yo decía, Señor, una palabra para tu pueblo. Y Dios en una noche y también una madrugada, déjenme decirle que Dios está ahí tratando conmigo también en las madrugadas. Sería mentirosa decirlo todos los días, pero Dios está ahí. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que Dios usa a mi perrita para que a las 3:30 o 2 de la mañana está con ganas de hacer pipí y me levanto, digo, ay, pobrecita, voy a sacarla y la saco a hacer pipí, sale alrededor de la casa y hace pipí y veo el reloj en el celular, 2:30, 2:30. Y después otro día, 3 de la mañana, 3 de la mañana. Y no, esto es un llamado de Dios definitivamente, dije, ¿verdad? Entonces he aprovechado ese tiempo porque no crean, no es fácil levantarse a las 3 de la mañana ni a las 2. Esto no deja porque hace mucho sueño y más si llueve es más rico, ¿verdad? Acurrucarse a esa hora de la madrugada. Entonces yo estaba en una de esas, pidiéndole al Señor y Dios, yo le dije, Señor, entonces una palabra, Señor, una palabra. Y antes de acostarme, me recuerdo que ese día nos acostamos ya casi a medianoche, me fui a acostar yo primero, mi esposo se quedó leyendo y sentí una gana de llorar y yo decía, Señor, ¿y qué es esto? Y Dios era hablando a mi vida y entonces decía, entró en mi corazón algo, no voy a decir escuché la voz de Dios, porque no es así, sino que Dios puso en mi corazón y dijo, habla de quién soy yo. Amén. Porque a veces nosotros escuchamos de alguien de que nos invitan a una iglesia y vamos a una iglesia, pero ¿a qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿A quién nos queremos encontrar ahí? O quizás estamos ya en la iglesia y estamos asistiendo rutinariamente como de costumbre y a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y déjeme decirle que la iglesia no se viene con esa expectativa, a ver qué sucede. A la iglesia se viene, ¿qué voy a ofrecer yo a Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Amén. Para salir de este lugar y salir confrontado con la palabra, para salir con un nuevo reto que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Quiero que leamos en Jeremías capítulo 24, versículo 7. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a leer en Jeremías capítulo 24, versículo 7. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Dice, cambiaré, versículo 7, cambiaré su manera de ser y de pensar, para que me conozca como su Dios y me obedezca en todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Quiere decirle que la versión que estoy leyendo es traducción en lenguaje actual. Muchos de ustedes tendrán la Biblia Reina Valera, entonces por eso usted va a encontrar ahí algunas diferencias en cuanto a términos, pero todas de ellas pues hablan de un mismo mensaje, ¿verdad? Un mismo contexto. Pues yo le decía esa noche, Señor, entonces si eso has puesto en mi corazón, quiero que afirmes esa palabra en mi vida. Y así pasó. Entonces mi esposo me decía, ¿ya tenés listo el mensaje? Sí. Y ya es viernes. Y volví a preguntar, ¿cómo vas con el mensaje? Ya lo tengo listo. Entonces ayer por la tarde me dediqué a hacer las cosas que tenía que hacer y ya después del mediodía dije yo, bueno, esa es la tarde en que me voy a sentar y voy a preparar todo en cuanto a mí me corresponda hacer para el mensaje de esta tarde. Entonces esa palabra vino a
a mi mente, y entonces comencé yo a decir, bueno, en realidad eso es lo que Dios hace desde un principio cuando nosotros nos encontramos con Él. Amén. Como dice su palabra, cambiaré su manera de ser y de pensar para que me conozca como su Dios y me obedezca en todo. Amén. Primero dice conocerle y segundo es obedecer. Amén. Ese es el primer paso cuando usted y yo nos encontramos con Jesús. Y es que a través de Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces esta tarde yo quiero invitarle a que juntos nos volvamos a aquel que nos ha dado identidad de hijos. Para aquellos que aún no han aceptado tal identidad, los invito en esta tarde a que abramos nuestros corazones y logremos estar en los regazos de nuestro Padre Celestial. Amén. No quiero impresionar en esa tarde con teología ni hermenéutica. Entiéndase la palabra hermenéutica para aquellos que no han escuchado, porque en un momento dije hermenéutica, ¿qué es eso? Yo escuchaba a mi esposa decir hermenéutica y que no sé, exégesis, creo que es la otra palabra. ¿Y qué es eso? Y bueno, y entonces me dio curiosidad y un día le pregunté y después me vine yo a buscar qué significa esa palabra hermenéutica. Entonces hermenéutica, muchas veces mi esposo ha aplicado la hermenéutica aquí con nosotros a enseñarnos los domingos, y es el arte de explicar, de traducir o interpretar textos de las Sagradas Escrituras. Eso es. Entonces no quiero decir que esto no vale de nada, no, porque es muy importante que nosotros los cristianos estudiemos la Biblia, estudiemos e interpretemos adecuadamente en base a los estudios y a las investigaciones teológicas que hasta el día de hoy han sido motivo de estudio. Debemos de pedir al Espíritu Santo, escuche bien mi hermano, tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría para poder nosotros entender, para que nosotros podamos no ser engañados, mejor dicho. Hoy en día, lamentablemente, el evangelio se ha distorsionado porque yo he captado mucho eso, y un momento quizás yo lo viví. Déjeme decirle, yo lo viví, que es la euforia colectiva. Hoy en día el evangelio está siendo totalmente distorsionado. Muchos predicadores están enseñando cosas que no son de la Biblia, que son antibíblicas, criterios humanos, y que dan por hecho como que Dios así lo dice. Y tenemos que tener cuidado ante esto. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, que sea Él quien nos enseña. Amén. Y si es posible, usted búsquese un diccionario, busque, así como nosotros en primaria nos enseñaron a usar el diccionario. Entonces busque, que no le dé así como conformismo, no, busque a ver qué significa esa palabra, qué es lo que Dios quiere decir. Amén. Entonces, como le decía, hoy en día se está en el evangelio, en muchas denominaciones se está ahora practicando esta euforia colectiva. Este es un término psicológico que se entiende por la afectación de las emociones, el cambio de estado de ánimo de triste a feliz, la sensación exteriorizada de optimismo y bienestar, la cual debe ser nivelada dentro del estado de ánimo de la persona. Y cuidado con esto, por eso le digo, porque muchas veces nosotros cuando estamos en una situación de adversidad y entonces escuchamos una palabra y aquella mujer está encendida y aquel predicador está con la unción y todo el asunto, ¿verdad? Y esa palabra nos anima. Está bien, perfecto que nos anime, ¿verdad? Porque para eso está, nos conforta, nos alienta, amén, nos dirige. Pero ¿qué pasa? Y escuchamos tantas cosas que llega un momento, pero lo que dijo aquel predicador, aquella predicadora, no se cumplió. Entonces, ¿qué con Dios? Me explico, ¿verdad?
euforia colectiva es muy diferente al mover de Dios. Amén. Siendo este genuino y sobrenatural, donde hay cambio en el estilo de vida de la persona. Amén. Yo aquí puedo practicar la euforia colectiva. Yo aquí lo puedo mantener. Utilizo técnicas psicológicas y a usted yo lo pongo eufórico si usted quiere en 5 minutos. Pero aquí no se trata de poner a nadie en un estado de ánimo totalmente exagerado. Aquí se trata de encontrarse con Dios. Amén. Aquí se trata de decir: aquí estoy, Dios, aquí está mi corazón. Yo quiero algo nuevo en mi vida. Y cuando nos acercamos a Jesús, algo comienza a suceder en nosotros. Amén. Algo surge en nuestras vidas. Algo surge sobrenaturalmente en cada uno de nosotros. En el reino espiritual algo comienza a suceder. Muy distinto a una euforia colectiva. Por eso reitero la invitación en esta tarde, mis hermanos, a volver al Padre. Tomar una verdadera identidad de hijos. Amén. Y es necesario para eso, para ya introducirme un poco al tema, que todavía no se lo voy a dar hasta el final. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo. Ponga atención. Y a veces es difícil entenderlo. A un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Amén. A ese Dios es que ahora el motivo o la razón por la cual estamos aquí, en búsqueda de ese Dios supremo. Amén. De ese Dios omnipotente. Dentro de las características principales del Dios supremo son principalmente, reitero nuevamente, omnipotencia, que es el poder absoluto sobre todas las cosas. Omnipresencia, poder de estar presente en todo lugar. Amén. Omnisciencia, poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son y que sucederán. Imagínense qué impresionante es nuestro Dios. Amén. La obra de Dios es dar a los seres humanos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Amén. Hay circunstancias en la vida que nos hacen debilitarnos, aún creyendo, nos hace debilitar nuestra fe. Y olvidamos que existe un Dios todopoderoso. Y en esa condición de seres humanos es normal. Somos seres emocionales. Lloramos, reímos, nos angustiamos, nos sentimos fuertes. Pero muchas veces, aunque nos decimos llamar cristianos, caminamos solos. No sé si a usted le ha pasado esto, pero así me ha pasado a mí. He caminado sola. Y cuando llega el momento de reconocer mi condición, la verdad que le pido perdón al Señor. Porque yo digo, qué triste es decir que canto a un Dios todopoderoso y lo hago a un lado y no está conmigo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo ignoramos. Luchamos con nuestras propias fuerzas. Queremos que todo surja a nuestra manera. Olvidamos aquel propósito divino que Dios tiene para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así lo dice en Jeremías capítulo 29. Usted lo puede buscar en este momento. Jeremías 29, versículo 11. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y esperanza. Amén. Aunque no hemos acudido a su llamado, todo se torna gris. Cuando no hemos acudido a ese llamado, todo se torna gris. La tristeza invade el alma. La carga es más pesada. Las circunstancias más difíciles.
olvidamos a ese ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. También, ¿sabe que me encontré algo que me sorprendió también? Creo que una vez lo escuché, pero hasta ahora lo entendí. Omnibenevolente. Él se preocupa por nosotros. Él es completamente bueno. Amén. Él nos cuida. Él cuida de usted, Él cuida de mí. Amén. Ahora surge una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 3, versículo 20. Cuando Pablo nos dice que Él es un Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Amén. Recordemos que Él es un ser supremo. Nuestra mente puede tener límites, nuestro entendimiento tiene límites, nuestra sabiduría también tiene límites, pero la de Dios jamás, porque Él fue el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él hay. Amén. Y Él, todo lo que Él creó, lo creó perfecto, porque Él sabía que usted un día, sabía Él que usted y yo un día íbamos a necesitar de las plantas. Amén. De los árboles, de las aves, de los peces. Amén. Él es un Dios perfecto. Permítame abrir mi corazón esta tarde a ustedes también. Y la verdad es que me quedé sorprendida cuando Dios afirmó esta palabra en mi vida. No quiero que usted o pretender decir, ay, la super espiritual. No, porque yo trato de tener mucho cuidado al estar aquí al frente y saber de lo que voy a hablar. Y abriendo mi corazón a ustedes, gracias a Dios, ¿verdad? Mi esposo y yo tenemos 10 años y 5 meses de casados. Antes de casarnos nosotros tuvimos de noviazgo 4 años y medio. Entonces tenemos, ¿cuántos? 14 años y medio de conocernos. ¿Verdad? Impresionante. Ajá, te quedas asustado, ¿verdad? Nunca sacaste cuenta. Sí, eso tenemos, la verdad. Y eso de noviazgo. Antes éramos amigos, creo que fuimos como 3 años amigos, 4 años que éramos amigos, así como conocidos. Después comenzamos una relación de amistad y así, ¿verdad? Entonces, pero ya le dije, ¿verdad? Hace 14 años y medio de conocernos así un poco más cerca. A los 2 años de casado decidimos buscar a nuestro bebé. Pasado el tiempo nos dimos cuenta que no podíamos embarazarnos. Han pasado ya 8 años. Y aún estamos perseverando hasta alcanzar la promesa. Amén. Estamos perseverando hasta alcanzar esa promesa y recibir nuestra herencia. Amén. Tuvimos momentos de esperanzas y momentos tristes, pero aún nos mantenemos firmes. Abrazamos esta palabra que está escrita, si usted lo busca, en Salmos capítulo 27, versículo 13. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Estamos perseverando. Estamos ahí esperando el momento de Dios. Amén. Y sabe, estamos abrazando esta palabra. Dice así: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Así es que estamos confiados de que hemos de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Y por eso estamos nosotros confiados, porque estamos creyendo y no nos estamos desmayando. Amén. Yo le decía al Señor una vez, y yo le decía, gracias Señor por nuestra casa, porque nos has regalado nuestra casa, muy bonita. Yo le decía al Señor, Señor, pero aquí hace falta alguien.
Y siempre estoy yo recordándole al Señor. Y siempre estamos esperando en Él. Amén. Así estamos esperando. Pero ¿cuántas veces nosotros nos frustramos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros desmayamos? ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios? Hasta nos sentimos culpables nosotros de decir, ¿qué pecado he hecho? Porque Dios no me ha hecho posible este milagro. Muchas veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Pero como le pasó a aquella, me tiene que pasar igual a mí. No, si Dios la creó a ella con un propósito. Dios escribió el propósito de ella durante esta tierra, vivir en esta tierra. El mío es otro. Usted nunca se ande comparando con nadie. Amén. Dios ha de hacer su obra en su vida, va a cumplir su propósito en usted. Amén. Y por lo tanto nos hemos deleitado en servirle a Él, nos hemos deleitado en honrar su nombre. Amén. Para nosotros es un deleite. Amén. Y nos gozamos en verles a todos ustedes aquí, porque sabemos que el tiempo que hemos esperado no ha sido un tiempo perdido, ha sido un tiempo de mucho provecho. Amén. Y por eso, ¿sabe qué? No me entristece, he llorado, pero hoy en día no me entristece, porque he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Él es el Dios de las situaciones imposibles. Quizás ya conozca esta historia. Esta es la situación en que se encontraban los hijos de Israel. El mar Rojo al frente, montañas a ambos lados, el ejército que avanzaba desde atrás. Y aquella gente pensaba, yo me imagino, imposible de escapar. Se puede imaginar un inmenso mar, un ejército detrás que venían en busca de ellos. Pero surgió un milagro. Amén. Dios separó de forma milagrosa las aguas del mar Rojo para que su pueblo pudiera cruzar pisando tierra seca. ¿Puede imaginar el gozo del pueblo de Dios cuando llegaron a la orilla opuesta del mar Rojo a salvo de sus enemigos? No eran sus familiares los que venían atrás, no eran sus amigos, eran sus enemigos. Y Dios de eso los libró. Amén. Y de sus corazones surgió un cántico de alabanza. Y usted busca conmigo Éxodo capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Eso es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Amén. Ese es el Dios que cantamos en este lugar. Amén. Dice así: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Amén. Así dice su palabra. Este pueblo pudo reconocer el poder de Dios. Amén. Dice que surgió un cántico de alabanza. Qué bonito, ¿verdad? Observa esta frase así. De lo que acabas de leer ahí, hay una parte importante que dice: este es mi Dios. Amén. Este es mi Dios. El Dios a quien cantaba era el Dios que había hecho venir las 10 plagas milagrosas, aunque miserables, sobre los egipcios, para que se turbara el corazón del faraón y los dejara salir de Egipto. Sin embargo, en ese momento era también el Dios del cruce del mar Rojo. Ahora también que este Dios que obra en milagro era su Dios. Israel tenía a su lado al Dios de la situación imposible. Amén. Yo le pregunto esta tarde: ¿usted tiene
de su lado al Dios de lo imposible? En octubre del año pasado, 2018, me detectaron un mioma que incluso no me dio pereza y me fui a buscar el ultrasonido. Pensé que era noviembre, pero era octubre 2018. Y me dio curiosidad de cuánto era el mioma que había detectado. Un mioma que habían detectado de 34 por 25 milímetros en el útero, en el cual se debía de considerar y estar bajo control. Y la verdad que eso a mí me sorprendió, porque la doctora decía que necesitaba una intervención quirúrgica. Entonces, mi esposo y yo, pues, nosotros le dijimos al Señor: Señor, tú puedes hacer el milagro. Y nos pusimos en oración, y pasado las semanas, Dios usó a sus ángeles, porque su palabra dice que Él va a poner a sus ángeles al servicio nuestro. Amén. Y Dios nos proveyó el costo de la cirugía. No lo teníamos todo. Y la verdad es de que ya este mioma el que se había detectado, ¿verdad? Porque aquí dice que era un mioma con ese tamaño, ya me estaba afectando. Y la verdad es que yo decía: no sé hasta cuándo voy a soportar, le decía a mi esposo. Y seguíamos orando y decía: Señor, puedes hacer el milagro, lo puedes hacer. Y de la mano también en mi chequeo, yo dije: no, la verdad que yo tengo que saber y llamar a todo por su nombre y pedirle a Dios exactamente. Y entonces resultó que programamos la cirugía, ¿verdad? Que habíamos dicho en enero, pero surgió algo ahí en la misma condición de salud. Tuvimos que suspenderla, y luego en enero se dio la cirugía. Y bueno, pues yo le dije al Señor, antes de entrar al quirófano, yo le dije al Señor: Señor, estoy en tus manos. Yo sé que muchas personas, y le agradezco a todos ustedes por sus oraciones, yo sé que Dios escuchó esas oraciones. Y yo le dije al Señor: Señor, estoy en tus manos. Antes de entrar a ese quirófano, yo quiero, Señor, que hagas el milagro. ¿Saben? Yo no estaba esperanzada a los médicos, yo no estaba nerviosa. Sí, la verdad de que nunca había experimentado ese ambiente de un quirófano, mucho frío. Yo estaba quebrantada del frío prácticamente, y mientras esperaba ¿verdad? En la salita, y le decía: Señor, haz el milagro, que esos médicos, tu Espíritu Santo los use, que sean tus manos, Señor, y yo pueda estar completamente sana. Bueno, la cirugía dilató 2 horas, creo, más de 2 horas. Y después que salí del tiempo de recuperación, sí tenía mucho dolor, pero bueno, me pudieron tratar en ese momento. Y mi esposo me decía, sorprendido, me decía: sacaron 3 miomas más un quiste de ovario. Y yo: ¿qué? En mi mente, porque no podía hablar en ese momento, me quedé completamente asustada. Pero la cirugía era por un mioma. Aquí está la medida, era por un mioma. Y sabe, yo le doy gracias al Señor, porque en ese momento era Él haciendo el milagro. Porque sabe, la doctora se pudo haber en sus conocimientos, ¿verdad? Científicos, solo limitar en sacar el mioma, porque aquí está el ultrasonido y sabía por dónde cortar y dónde ubicarse para extraerlo. Pero Dios fue el que hizo ese milagro. ¿Sabe? Había un mioma que se estaba adhiriendo a la vejiga. Entonces ese es muy peligroso.
Y también me sorprendió porque yo decía, ¿quiste? Porque aquí dice que ovario derecho sano y normal, ovario izquierdo sano y normal, y un quiste en la cirugía. Ese fue Dios, amén. Ese fue Dios. Y yo, la verdad que yo le decía al Señor hoy que estaba recordando eso, no me pude contener las ganas de llorar, porque yo dije, Señor, este fue el milagro que yo te pedí, amén. Porque la verdad es de que si no hubiese sido a como fue, a como Dios lo hizo, muy probablemente tuviera con esos otros 2 miomas y ese otro quiste de ovario. Pero Dios es perfecto y sabe los planes que tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, amén. Así es que yo le doy la gloria al Señor por eso. No hubo necesidad de dañar ningún órgano de mi cuerpo, todo está intacto, está sano. Y eso solo Dios lo pudo hacer, amén. Solo Dios lo pudo hacer. Dios usa todo a nuestro favor, amén. Él usa todo a favor de sus hijos, amén. Y si Dios va a usar a los médicos, pues bueno, la sabiduría lo da el Señor, amén. Porque si no tuvieran la capacidad, primeramente la vida y la capacidad y la inteligencia, ¿sabe? Esos hombres y mujeres no son nada. Y Dios es el que se encarga de dar la sabiduría, amén. Y Él usa a quien le dé la regalada gana para bendecir a sus hijos, amén. Eso es poder de Dios, amén. Es poder de Dios. Yo sé, y nosotros estábamos orando porque yo decía, Señor, una cirugía, me van a rajar, uy, ¿cómo voy a quedar? Pero yo dije, bueno, Señor, va a ser tu voluntad y en tus manos voy a estar, amén. Cuando usted y yo le creemos a Dios, Él promete estar con nosotros, pelea por nosotros, amén. Ir delante de nosotros, pero también espera de nosotros. Él espera de usted y de mí, amén. Salmos capítulo 18, versículo 29, dice la palabra de Dios, si usted lo busca, Salmo 18, versículo 29. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Con mi Dios asaltaré muros. Dios me pide que haga lo imposible. No. Esto significa que con Dios puedo traspasar cualquier barrera para hacer su voluntad. Amén. Pero con Dios, fuera de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Amén. Así lo dice su palabra. ¿Será que si yo repito una y otra vez, puedo traspasar el muro? ¿Puedo escalar ese muro? ¿Puedo escalar? No, no funciona así. La fe no funciona así. No funciona así. O es suficiente que me convenza psicológicamente y mi única esperanza es traspasar ese muro. Porque déjeme decirle, se puede confundir aquella intención que yo puedo trabajar psicológicamente en mi vida. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. ¿Pero qué? ¿Qué no va a pasar? ¿Por qué no mejor decimos, Dios está conmigo, Él va delante de mí, Él pelea por mí? Amén. Porque una cosa es muy diferente, nuestra fe en Él. Amén. Salmos capítulo 63, versículo 8. Mi única esperanza de traspasar ese muro es con mi Dios. Por eso lo decía en Salmos capítulo que leíamos 18, versículo 29. Contigo, dice, desbarataré ejércitos. Y con mi Dios, es con mi Dios, no es con mi fuerza. Es que yo venga en el nombre de Jesús. Y no, es con mi Dios. Amén, es con mi Dios. ¿Y cómo se puede evidenciar esto?
¿Cómo podemos evidenciarlo? Descansando en Él. Amén. Confiando de que Él hará. Amén. Confiando de que Él está obrando en nuestras vidas, que está cumpliendo su propósito en nosotros. Eso no significa que vamos a dormirnos, vamos a ser pasivos. Eso significa que tenemos también que hacer lo que a nosotros nos corresponde y dejar actuar a Dios en lo que a Él le corresponde, en lo imposible, en lo sobrenatural. Amén. Eso le corresponde a Dios. Entonces dice en Salmos capítulo 63, versículo 8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Así dice su palabra, tu diestra me ha sostenido. Salmos capítulo 89, versículo 13. Dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Amén. Ese es el Dios todopoderoso en que debemos de creer día a día. Amén. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Amén. Por tanto, si Él dice que Él es nuestro Dios, debemos dejarlo actuar como el Dios todopoderoso. Amén. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Así dice su palabra. Así es que ahora en esta tarde tu alma comience a alimentarse, comience a nutrirse, comience a creer, a confiar en Dios. Él está hablándote en este momento y te está diciendo: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Aferrarse a una mano extendida es todo lo que necesitamos. Amén. Y esa es la mano del Dios todopoderoso, a quien venimos a cantar en este lugar y a buscar en este lugar. Amén. La mano de Dios nos ofrece, lo que la mano, de Dios nos ofrece no es nada endeble, es decir, no es nada débil, no es nada floja. Isaías pregunta algo que describe lo grande y fuerte que es la mano de Dios, y usted lo puede encontrar. Isaías capítulo 40, versículo 12, dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Ese es Dios. Amén. Al que usted invoca en la adversidad, al que usted le da gracias por lo bueno que Él ha hecho en su vida. Amén. Ese es Dios. Isaías capítulo 48, versículo 13. Con esto ya voy terminando. Dice: mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Amén. Eso es el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa ante cualquier situación, pero yo le quiero decir, para ir terminando, usted se va a conformar de lo que Dios, usted se ha escuchado de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, o usted va a comenzar a confiar más en Él, a descansar más en Él, a conocerlo más a Él. Amén. Yo le motivo en esta tarde, ya noche me imagino, a que realmente le conozcamos tal y como Él es. Ese Dios todopoderoso, a ese Dios que nos ama. Amén. Porque si así no fuera, no estuviéramos aquí. Amén. Por ese sacrificio en la cruz de Jesús, Él nos ama. Porque Dios Padre un día prometió en no destruir la tierra a causa de la rebeldía y del pecado.
Él dijo que iba a guardar el pacto. Amén. Y Él mandó a su Hijo por amor a usted y a mí. Tenemos redención de pecado, pero eso no es una banderita blanca para decir voy a pecar, Dios me perdona mañana. No, Dios nos llama a una vida de integridad, de santidad. Estamos en este lugar porque estamos en ese proceso. Amén. Porque Dios está hablando, Dios sigue obrando y por tanto tenemos que seguir perseverando hasta el día que Dios venga o el Dios nos mande llamar. Amén. Mientras tanto, aquí en esta tierra se debe de cumplir el propósito que Dios diseñó para nuestras vidas. Amén. Yo no sé realmente si usted está en busca de un milagro. Yo no sé qué tan cansada usted se siente. No sé si usted ha luchado solo, no lo sé. Solo Dios sabe. Recuerde, Él está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede. Amén. Quiero motivarle que se ponga de pie en este momento.